En un breve vídeo, como resumen de la lección 1 de este curso de Estadística Matemática, los espacios de probabilidad. Bien, hemos visto, nos introducimos un poco, recordamos un poco la teoría de conjuntos. Después definimos el concepto de espacio de probabilidad, todos sus elementos, la ómega, la álgebra de conjuntos y la probabilidad. Recordad que, en matemáticas es muy importante que entendáis, y especialmente en esta lección, que muchos problemas en matemáticas surgen como consecuencia de la observación de la realidad. En la realidad nos damos cuenta de que hay fenómenos que tienen una determinada probabilidad. Son sucesos, acontecimientos que tienen una determinada probabilidad en función de una serie de situaciones complejas que hay detrás, ¿de acuerdo? El caso de las monedas y de los dados y tal es un caso, digamos, en el mundo de los juegos que simplifica esta situación que a nivel de realidad es mucho más compleja. Entonces, lo que hemos visto es un poco cómo la matemática se ha apropiado de una situación real. Mirad, os leo brevemente un párrafo de un libro que Kierkegaard, que es un matemático muy prestigioso, que tiene un libro de teoría de la probabilidad que a mí me gusta mucho, que dice lo siguiente. Dice: la teoría de la probabilidad es actualmente una teoría puramente matemática construida sobre una base axiomática. Al igual que en cualquier otra rama de las matemáticas, la elección de los axiomas son como los fundamentos de una casa, ¿no? Es sobre las afirmaciones, sobre los supuestos sobre los que se construye toda una materia, ¿no? Y estamos precisamente en espacios de probabilidad hablando de la situación, digamos, del punto de partida de la teoría de la probabilidad, que es la existencia de un espacio muestral, un espacio de observaciones posibles, y de unos sucesos que se pueden detectar, que se puede decir si ha pasado o no ha pasado, y se les puede asignar una determinada probabilidad. Fijaos, los tres elementos, la ómega, digamos, los elementos posibles que pueden aparecer, las combinaciones que pueden aparecer estos elementos, las combinaciones posibles que pueden aparecer estos elementos son los sucesos, son los elementos del álgebra que de alguna manera tiene conexión con una capacidad de mirar, con una capacidad de discernir, como decíamos, y cada uno de estos sucesos tiene asignada una determinada probabilidad, una probabilidad que vendrá dada por pues, una serie de observaciones, una serie de experimentos, una serie de estadísticas, una serie de situaciones experimentales que nos llevan a marcar unas probabilidades. Pero fijaos que lo que dice: al igual que cualquier otra rama de las matemáticas, la elección de los axiomas viene determinada por un campo del pensamiento extramatemático, que marca su huella sobre la teoría mediante el planteamiento de problemas, conceptos, métodos y teoremas, y hace posible que dicha teoría sea aplicable. O sea, muchos temas matemáticos de alguna manera surgen de la realidad. Y la probabilidad y la estadística es todo digamos, un montaje matemático que bebe de la realidad. La realidad se producen una serie de sucesos que podemos detectar si se han producido o no se han producido, que hay una incertidumbre, hay una variabilidad de resultados posibles, y que podemos asignarles unas expectativas de probabilidad, unas posibilidades, ¿no? Una propensión, como decía Karl Popper, ¿no? Bien, esto es muy importante que lo entendáis, y entonces hemos construido toda esta teoría, todo digamos, montaje de base, como estos fundamentos de todo lo que tiene que venir a continuación, y hemos visto problemas, hemos visto ejercicios, hemos visto
aplicaciones para movernos dentro de estos espacios de probabilidad y calcular probabilidades de sucesos desconocidos a partir de probabilidades de sucesos conocidos. Hemos visto la aplicación en el mundo de la medicina, especialmente con estos conceptos de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo. Las curvas RO como, digamos, medida, digamos, de la calidad de una técnica analítica. Bien, hemos visto todo un mundo de conceptos, tanto teóricos como por ser la base de todo lo que hemos de ir viendo y ver cómo se van aplicando a distintos campos. Entonces, ahora lo que veremos en la lección siguiente es, bueno, pues un poco una continuación con esto. Vamos a definir el concepto de variable aleatoria y vamos a ir viendo, ya veréis, cómo en la teoría de la probabilidad necesaria para construir la estadística matemática, poco a poco van desapareciendo conceptos que están en la base, pero poco a poco van siendo, digamos, como quedando en una recámara, en una situación, digamos, detrás, ¿no? Detrás de la pantalla. Poco a poco van apareciendo una serie de conceptos que son los que vamos a ir manejando más propiamente en estadística. Bien, poco a poco, pero ya veréis cómo iremos construyendo todo un mundo que nos permitirá ver la base de lo que es este ejercicio de la estadística, que es hablar de lo que no conocemos a partir de una parte de esto que no conocemos, de una muestra, ¿no? En el fondo, la estadística va a ser esto, es hablar de un todo que no tenemos a partir de una parte extraída de este todo, que sí que tenemos, pero es una parte, pero queremos hablar de todo. Entonces, esta es un poco la consecuencia, evidentemente, de la situación de nuestra limitación como seres humanos, que tenemos una limitación que nos permite únicamente tener acceso a una parte de un todo global que se nos escapa. ¿De acuerdo? Bien, muchas gracias.